Hola, ¿qué tal? Todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de la Comuna del Samán. Estamos aquí otra vez, renovándonos, junto aquí con Gabriel. ¿Qué tal? Hello, hello, buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, como ven, yo, más que nada, estamos aquí jugando este juego de, ¿cómo se llama? Hollow Knight. Hollow Knight, que tiene una banda sonora genial que me encanta, es muy relajante. Está un poquito lento de momento. Pero bueno, el episodio de hoy es básicamente pues para comentar, bueno, de hecho comentarios, por no ser redundante, pero ya me salió la redundancia, que nos han dejado durante los episodios anteriores de la Comuna del Samán. Entonces, vamos a estar pues en efecto haciendo comentarios em, de ese tipo. Em, no sé si... Ah, bueno, y anteriormente estábamos hablando también un poco de lo que era leer a Platón y Aristóteles. Si tenemos alguna... Básicamente lo que yo comentaba era pues que... em, ¿Cómo se llama? Platón. Si a alguien le interesa leer a Platón, van a notar que hay una diferencia entre los diálogos de su periodo, vamos a decir, esa es una selección, eso lo habíamos comentado también, que eso es una Ujú. selección que han hecho otras personas, filólogos, historiadores. Ahí se ha congelado. Pero bueno, me imagino que eventualmente se va a restituir. Que han hecho algunos historiadores sobre sobre cómo, en qué orden fueron escritos cada uno de los textos de Platón. Em, pero, pero bueno, los primeros textos, vamos a decir, según ese orden, son textos que utilizan la denominada mayéutica socrática. Em, que por mencionar un ejemplo, el Ión, la Elipias Mayor, que se me vieron así a la mente. Em, y bueno, luego están otros que ya son de ese periodo más maduro, que sí tienen unas discusiones más densas, que por ejemplo el Fedón, el Fedro. Si les interesa conocer lo que es la teoría de las ideas de Platón, el diálogo que tienen que leerse es el Fedro. Si mal no me Ok. acuerdo es el Fedro. ¿Por dónde tendría que empezar uno? Suponte, si yo quisiera empezar por Platón, porque generalmente, por ejemplo, cuando uno va a buscar un libro de Platón a la librería, uno casi siempre consigue lo más popular por allí, algo que se llama La República o el Estado, por ejemplo. Que Em, supongo que esos son también como compendios. sí, la República, bueno, son varios libros que tratan diferentes temas acerca de la organización política e incluso también tiene que ver con temas morales. Pero es que depende nuevamente de qué temática te interese a ti, por ejemplo, tratar. Em, si te interesa la parte política, tipo política moral, ¿no? Puedes comenzar con la república, las leyes. Si te interesa lo de la teoría de las ideas, por ejemplo, puedes hacer el Fedro. Si te interesa una primera pieza de semiótica, sería el Fedón, si no estoy mal. Eh, si te interesa el campo de la estética, eh, puedes trabajar también con lo que es el simposio. O sea, Ok. en realidad depende de
tendrías que preguntar, o sea, dependiendo de tus intereses, cuál es el que más te conviene a ellos. Porque Platón ya no tiene un texto que diga, aquí voy a hablar de la estética, o aquí voy a hablar de la ética, o aquí voy a hablar de la política, filosofía política, sino que eso depende de en qué texto tú lo puedas encontrar. O sea, la gente que sabe te puede dar la recomendación. Y bueno, luego también creo que hay unos textos que ha creado Gredos, que es una editorial que creo que tiene una de las mejores traducciones, aunque no concuerdo con todas las cosas como las traducen, porque hablan de comunismo platónico. Que eso lo había conversado en un video de la Comuna Progre. Pero sí, ellos tienen unas reflexiones, tienen unos textos dedicados solamente como a explicarte la obra de Platón, Ya Gredos. que mencionas lo de las editoriales y lo de las traducciones, casualmente la edición que yo estaba leyendo de las categorías de Aristóteles hace un tiempo era de Gredos. Y como te comenté, yo empiezo a leer las primeras partes, las primeras tres categorías, porque creo que son 10, las entiendo. O sea, la forma en que él te lo explica es entendible. Pero cuando voy para la cuarta o quinta categoría, ya dejé de entenderlo y no es porque uno fuera medio lento, sino era precisamente por el lenguaje. O sea, no entendía la forma en que, en que estaban organizadas las oraciones, por decirlo de una manera. Ujú. O sea, me costaba decir, ya va, ¿a qué se refieren en este punto? Esta oración empieza y termina en dónde. Y no sé, por eso te digo yo, no sé si es una cuestión de la traducción o si realmente el texto original es así, porque las notas decían que ellos estaban tratando de ser más o menos fieles a la forma en que Aristóteles había redactado originalmente en griego y todo eso. Entonces, la editorial Gredos es la más popular quizás si uno busca textos en español, Ujú. pero en términos de traducciones, ¿cuál sientes tú que es más entendible? Em, lo que pasa es que yo igual recomendaría la de Gredos, precisamente por la exposición que ellos tienen y lo más cercano a la traducción. Aunque no sé si de repente hayan traducciones al inglés que sean, digamos, más comprensibles. De las Eh, del inglés, la única que conozco son las de colección, una colección que sacó ¿cómo se llama? La Universidad de Oxford hace un tiempo, pero no la he leído. Es la única que conozco, pero no la he leído. sí, la de Oxford tiene Oxford y hay otra más, hay otra editorial más, la de Cambridge. Cambridge también tiene una traducción de la obra de Aristóteles y creo que ya, que yo sepa, Oxford y Cambridge. A lo mejor habrán otras traducciones importantes, porque yo imagino que el Penguin, ese libro de la editorial de los pingüinos también ellos deberán tener, me imagino. Pero bueno, pasando a un tema diferente, vamos a reaccionar a algunos comentarios que nos han hecho, como había mencionado, pues ¿cómo se llama? En, en el podcast En de los la videos, en los sí, en los comentarios, en los videos. comentarios del podcast. Sí. Bueno, uno de esos comentarios, el primero que vamos a mencionar, y que bueno, lo vamos a colocar en la pantalla, en la edición, pues, es el episodio número 3 de La Comuna del Samán, que hablamos de Antonio Escotado y los comunistas, ¿no? Ajá. Entonces, el que nos comenta se llama Árbol Genealógico y dice: el señor Antonio es uno de los mayores pensadores en español de los últimos 50 años. Quizás sea un poco atrevido analizar literalmente 30 segundos de intervención, una frase, para llegar a la conclusión de que el señor Antonio defiende que la investigación histórica consiste en dar clics random en Internet. El señor Antonio ha escrito decenas de obras, entre ellas la monumental Historia General de las Drogas, que estuvo preparando durante cerca de 30 años, estancia en prisión mediante, o la no menos monumental Trilogía de los Enemigos del Comercio, estudios sobre los orígenes y desarrollo histórico del comunismo, que estuvo preparando durante unos 17 años. Entré en este canal con curiosidad, pero si el nivel va a ser este, creo que voy a tomar ejemplo de rapidez en el análisis y voy a dar por suficiente los 6 minutos que he gastado por aquí.
Déjame darle puntajes por al menos ingeniosidad en su respuesta. Sí. La, la presunción de que porque es uno de los pensadores, y eso no sé hasta qué punto sea cierto, más relevantes en los últimos 50 años de, en español. Y en español no sé si se refiere, digamos, al por el idioma o si se refiere por España. Por, Exacto, por la nacionalidad. porque en español, si estamos hablando en el idioma en español, no, no sabría cómo se hace esa valoración porque, vamos, puedo pensar ya directamente en uno que ha fallecido recientemente que es Dussel. Y en el mundo hispánico, Dussel me resuena mucho más que el señor Antonio Escotado. No sé, ¿me escuchas? Ah, sí, ya va, disculpa, pasa que sin querer puse en silencio el micrófono. Mira, yo no conocí realmente a Escotado hasta el momento en que decidimos comentarlo en el video. Pero no lo había escuchado. A Dussel sí lo había escuchado. Bastante lo había escuchado a Dussel. Y pienso yo que quizás puede ser el hecho de, vamos a llamar así, lo provinciano, ¿no? Del hecho de que quizás un pensador conocido en España. Ujú. No sé hasta qué parte en el resto del mundo. Eh, no sé si tú habrás notado eso, pero hay una división enorme entre lo que puede ser, podemos decir, dentro de la literatura en español, entre lo que es la literatura, tanto, hablo de literatura en el sentido de producción literaria, no necesariamente novelas, poesía, cuentos, sino la producción en general, ¿no? De lo que se produce en España y lo que se produce en América Latina. Lo que se produce en América Latina uno de alguna manera lo encuentra distribuido por todo el continente. Caso Dussel, por ejemplo, que aunque sale de Argentina, se radica en México y produce desde México, en casi todo el continente conoce a Dussel. O, bueno, también puede ser el caso de, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo. De Teotonio dos Santos, no sé si lo has escuchado. ¿De cómo? Teotonio dos Santos. Él es Sí, brasileño. de Brasil. Exacto, es un autor que trasciende sus fronteras, pero las trasciende aquí en América Latina, o sea, como que todo este ámbito. Y muchos de esos autores conocidos acá no son muy conocidos en España. En España, por ejemplo, Dussel realmente no parece ser alguien muy conocido ni muy popular. Y en nosotros nos pasa que autores posiblemente influyentes dentro de España o de la literatura española no son muy conocidos acá. Por ejemplo, caso el que menciona mucho Armesillas, ¿cómo Bueno, habíamos dicho que se llamaba? bueno. Gustavo Bueno. Gustavo Bueno posiblemente haya sido muy conocido dentro del ámbito español, pero realmente fuera de España, pienso yo, al menos acá en América Latina, en mi vida lo había escuchado. Y pienso que puede ser quizás esa especie de barrera que hay, ¿no? Esa división de que los autores de España son muy conocidos en España y los de América Latina se intercambian todos dentro del ambiente, pero no llegan a mucho a España. Y los que se hacen populares en España rara vez llegan para acá. Hay muy Ujú. buenos traductores en España, muy buenos, pero aquí todo el mundo conoce las traducciones que se hicieron o en México o en Argentina. Rara vez nos llega una traducción española de algo. Sí, sí, realmente. Bueno, aquí últimamente están llegando traducciones de Tecnos, muy pocas, y de la editorial Alianza Editorial, que son editoriales españolas, pero las demás que yo sepa son... La que llega mucho, mucho, mucho aquí es la editorial esta mexicana, ¿cómo se llama? El Fondo Económico. Fondo Económico, sí. Y había otra mexicana, no recuerdo su nombre, muy conocida, aparte del Fondo Económico. No tengo ningún texto a la mano de esa, pero hay otra editorial mexicana que tiene sus traducciones bastante buenas. Y la del Fondo Económico, si no me equivoco, tienen ellos la traducción de Pedro Escarón. Es de ellos, ¿no? La del Fondo Económico, o la del Fondo Económico trabaja con Wenceslao. No sabría decirte. Esa Bueno, no. el caso es que sí, hay como ese universo de producción literaria que no parece comunicarse mucho, o que no es tan permeable, mejor dicho.
Ujú. Y quizás eso puede explicar que, por ejemplo, acá en América Latina, alguien como Antonio Escotado, que tiene un trabajo enorme, ¿cierto? Alguien que pasó 17 años trabajando en un libro, y al menos eso es respetable, pero acá no es prácticamente conocido. No. Y bueno, otra cosa que también habría que comentar sobre eso es que lo que pasa es que él dice una serie de cosas en el video que no, o sea, no porque haya trabajado no sé cuántos años en ello, en temáticas como ese tipo, sencillamente se le puede pasar por alto. Porque menciona cuestiones como, por ejemplo, lo de que el comunismo siempre ha tenido buena prensa y eso no me parece, al menos a mí, pues, y creo que a ti tampoco, un comentario de una persona eh, que, que haya estudiado un asunto como ese eh, durante tanto tiempo. O la equivalencia del concepto de propiedad dentro del liberalismo con el concepto de propiedad dentro del marxismo, cuando Marx es bien claro que él habla de distintos tipos de propiedades y que la propiedad que es problemática es la que usualmente denomina como propiedad privada, pero no se refiere a la misma propiedad privada que entienden los liberales. Entonces, si me dices, bueno, tiene 17 años que le dedicó a preparar un tema como los enemigos del comercio, que por cierto yo he visto hispanistas atacando ese texto, Sí, eh, precisamente porque defienden mucho, o esa es la impresión que he tenido, defendiendo mucho lo que es al imperio inglés. Eh, entonces no sé, yo creo que en ese tipo de cosas, eso, por mucho que diga que bueno, que pasó mucho tiempo trabajando en ese tema, ese tipo de comentarios no me refuerzan demasiado la idea de que la cantidad de tiempo que le dediques a algo implica que ese algo va a ser, eh, ¿cómo diría? Impecable. exacto, que no es refutable. Vamos a seguir el ejemplo de ellos y vamos a utilizar como método el de Popper, de si yo puedo encontrar un contraejemplo, eso no creo que no es de Popper, eso es de Carnap, creo. Si yo puedo encontrar un contraejemplo, ya él no habla, por supuesto, de leyes, ¿cómo se llama? Absolutas, habla como de leyes más fuertes y más débiles, ya Ujú. pierde fuerza un enunciado. Entonces, si ya puedo citarte un contraejemplo, eh, quizás ya tu enunciado acerca de que el comunismo tiene buena fama no es tan fuerte. Y si puedo citarte muchos contraejemplos, como efectivamente hicimos, ya no me parece un enunciado tan fuerte. Mucho que hayas tardado 15 años o 10 años en construirlo. Sí, claro. Entonces, realmente ese no es un argumento de peso decir que trabajó mucho tiempo, porque bueno, a ver, yo también puedo, no me gusta utilizar este ejemplo, pero yo también puedo decir, bueno, Hitler dedicó mucho tiempo a escribir su libro Mi lucha, pero eso no hace que su libro Mi lucha sea un texto que deba ser respetado por lo que Es dice. correcto. Entonces, la cantidad de tiempo que le dedicas a algo no hace que ese algo sea válido. No Ya, sé si quieras comentar algo más de eso. te iba a comentar de que el tema del asunto de la propiedad, pero vamos a hacerlo como un clip para, ¿cómo se llama? Para tratarlo más adelante en otro episodio. Ujú. Una idea que se me ocurrió ahorita es, yo estuve leyendo hace como 15 días por encima, por supuesto, eh, por curiosidad, la Constitución de la Unión Soviética, versión de 1936, ¿ok? La edición del 36 de la Constitución Soviética, una traducción que hicieron estos muchachos de Marxist.org. Ujú. Casualmente, una de las cosas que detallan es que efectivamente la propiedad existe,
porque tienes que tener un régimen de propiedad, no puedes simplemente decir que voy a abolir y no existe propiedad, no, existe un régimen de propiedad y ellos especifican muy bien que la propiedad de los medios de producción, fábricas, instituciones, según la tipificación, pertenece a los soviets o al Estado o a las comunidades y declaran que existe efectivamente la propiedad individual y establecen reglas de cómo se va a establecer la herencia y el traspaso de esas propiedades. Entonces, si eso está estipulado en la Constitución de la Unión Soviética, me parece que hay un pequeño error de malinterpretación a la hora de vender el problema del comunismo con las leyes de propiedad. Y sería interesante que tomemos para un episodio en algún momento determinado comparar la legislación respecto a propiedad de un Estado capitalista con un Estado socialista, como puede ser el caso de Unión Soviética o la Constitución de Corea del Norte, que creo que hay una traducción en español rodando por ahí también. Sí, de ese tipo de cosas deben haber traducciones ya. Porque yo me acuerdo haber utilizado también una traducción pero creo que era del inglés, de la Constitución de 1936 y la primera, la de 24 creo que es la de la primera. Sí, por allí. La de la época de Lenin y luego la de la época de Stalin. De Stalin. Pero sí, en efecto. Evidentemente va a haber un tipo de régimen de propiedad. Y yo creo que, digamos, atribuir es de que sí, atribuir y decir cuestiones de ese tipo no es como algo que se deba dejar pasar, pues, en todo caso. ¿Es correcto? Es algo cuestionable. Pero bueno, eso fue lo que nos dijo Árbol Genealógico. Curioso nombre, por cierto. O sea, mi nombre no lo escogí yo, me lo puso mi madre cuando nací, pero un nick en internet es algo que tú escoges. Puede ser alguien bastante preocupado también por su ascendencia, por su origen, su posición, su identidad en el mundo. Sí, también. Y bueno, también me acusa, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De tomar posiciones muy rápidas a partir de unos cuantos segundos. Bueno, Estocado también toma posiciones bastante arriesgadas. Pero vamos a decir que de repente esa crítica se la podemos admitir. Sí, en nuestra defensa diríamos que, ok, no es que estamos tomando una posición rápida y acelerada frente a un enunciado de Escotado, es que el enunciado que establece Escotado sobre el tema del que él trata, muchas veces nosotros ya tenemos una opinión formada al respecto, también bajo una experiencia que puede ser perfectamente o de estudio o de vivencias de los últimos 25 o 30 años. Uh-huh. Sí, porque ese video es antiguo, el que nosotros vimos. Ese no es reciente. Sí, supongo que es una entrevista de 2008, 2009, no recuerdo muy bien ahorita. Sí, sí. Pero bueno. A ver, segundo comentario. El segundo comentario nos llega de Sergio Anubarak, que es un seguidor del canal. Y es en el episodio 4 sobre el tier list que hicimos de los políticos. Ajá. Y que nosotros no habíamos incluido a Rodrigo Chávez entre lo peor, porque en realidad no lo conocíamos. No lo conocíamos. Pero bueno, es importante también hacer salvedad de esto, de lo que nos comenta Sergio, que dice que tiene 16 causas abiertas en juzgados. Entre los delitos están tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, precavirato, incumplimiento de deberes, peculado, y mi preferida, cuando trabajaba en el Banco Mundial, fue denunciado por acoso sexual por una compañera de trabajo. En la denuncia constaba que la invitó a una orgía con 5 animales diferentes. Ese señor tiene terminantemente prohibido poner un pie en el Banco Mundial. Incluso, y de esto último no llevo la cuenta, se han declarado inconstitucionales muchos de sus decretos. Así que es una persona horrible. Habría que colocarlo en horrible.
Habría que colocarlo en horrible en el tier list. Hay que hacer una fe de rata al respecto porque ciertamente casi parece salido de un episodio de Black Mirror. No sé Sí. si recuerdas el episodio 1 de Black Mirror que involucraba a un animal, un cerdo. Otra cosa también, yo no sé si Alberto Fernández aparecía en el tier list, el de Argentina. No me acuerdo. No recuerdo en este momento. Creo Pero que sí. no me acuerdo si lo pusimos en horrible, pero creo que también debería estar en horrible. Porque, ¿sabes que en el gobierno anterior eh, es en gran parte responsable de la crisis, el de Macri, pues, en gran parte responsable de la, y eso también involucraría que a Macri hay que ponerlo en horrible, que es en gran parte porque, y eso no sé por qué yo no pensé en eso, no me acordé de eso, porque ¿cómo se llama? La deuda que mantienen con el Fondo Monetario Internacional que adquirió Argentina luego del último gobierno de Kirchner, que más o menos había estabilizado la moneda nacional. Llega Macri y ese fondo y esa adquisición de esa deuda que terminó beneficiando a la misma gente de siempre, es en parte uno de los grandes responsables de la crisis e inflación monetaria que tiene Argentina. Y que luego este señor, el último presidente, junto con Cristina, realmente no resuelven. Yo no sé si incluso volvieron a pedir otro, ¿cómo se llama? Otro crédito, Otro crédito otro préstamo. al FMI. Me parece que sí, pero no lo puedo confirmar. Tengo también la impresión de que sí, pero no lo recuerdo ahorita en este momento también. Necesitamos un argentino en el equipo. Sí, pero bueno, esas serían rectificaciones que hay que hacer, ¿no? Con respecto a esas personas. A Macri, a Rodrigo Chávez, hay que colocarlos en horribles. Bien. Bueno, y también otra cosa, en rectificaciones, he estado leyendo mucho, o revisando mucho, pues, no, bueno, tampoco así como que mucho, pero un poco, pues, lo que han sido algunas publicaciones del profesor Amilcar. eh, Ajá. y él ha hablado mucho de ciertas cuestiones de incumplimientos y como de mantener ciertas políticas represivas contra las poblaciones autóctonas en México. O sea, que el Estado realmente, aunque eso nuevamente, eso lo habíamos comentado, eso no depende tanto de AMLO porque AMLO no tiene tanto control. Porque yo creo que en el sistema federal mexicano los estados tienen como ciertas más libertades. Sí tienen un mayor grado de libertad, es cierto. Y además, está el detalle de que en muchos países en América Latina existe la figura, algo parecido a lo que podríamos llamar una Guardia Nacional, porque es Ujú. como una suerte de, de ente adscrito al ejército, pero que tiene competencias a nivel policial y que tienen cobertura nacional. En muchos países de América Latina hay figuras como esta, pero creo que en México no lo tiene. Y uno de los grandes debates fue que AMLO en su momento, para bien o para mal, no estoy enterado de los detalles, quiso crear algo semejante a una Guardia Nacional y creo que no pudo. Sí, creo que no lo dejaron. Entonces, bueno, hay unas críticas válidas en torno a eso, a que incluso durante su gobierno, por muy buenas intenciones que se tenga, entonces lo habíamos colocado en lo mejor, pero podríamos bajarlo a OK, a AMLO. A Xi Jinping y a Irene Montero siempre se van a quedar en lo mejor. Eso no hay, Sí. eso no hay cambios. Por cierto, Montero fue creo que ha sido una de las primeras que pidió no solamente una cuestión de un cese al fuego, sino una condena por parte de España a lo de Gaza, ¿no? Ujú. Creo que fue ella o una colaboradora de ella que también es diputada. Ahora no estoy seguro cómo, es que no me acuerdo cómo se llama ella, pero Sí, España está muy tibia respecto a eso, salvo por algunos pocos voceros del gobierno que mantienen una voz más o menos independiente. ujú.
Entonces eso también le da un plus. Y bueno, el gobierno de China también ha hablado sobre eso, pero no directamente Xi Jinping, sino creo que fue como el secretario, lo que ellos son, el secretario como de asuntos, eh, política externa, pues, una cosa así. Creo que hubo Tipo, una, algo tipo Cancillería. que hizo una mención de ese tipo, así como que eh, en favor pues de la causa palestina, pero dentro de lo diplomático, o sea, no así como tipo Irán, que maldito sea ese Estado de Israel, ni Chávez, ni nada de eso. No, China siempre ha sido un poco más. Básicamente mantienen una política que está casi parecida a lo que antiguamente era Suiza. Sí. Bueno, siguiente comentario es de Rigel Doom 9068, que esta es la cuenta de otro también seguidor del canal. Es que se llama... Y ahora se me olvidó el nombre. Eh, Steven. Esa es su cuenta. Ah, ok, esa es su cuenta. Ok, Sí. ok. Sí, esa es su cuenta. Entonces dice... esa es la de Milei es un resentido. La pregunta de si Milei es un resentido. Dice... Yo en mi particular cuando escucho ciertas palabras como Dios, como la típica de gracias a Dios o alma, etcétera, siempre desconfía de las personas que tienen esas palabras dentro de su vocabulario. Porque son personas que sí o sí tienen siempre a tener pensamientos religiosos, místicos, esotéricos, aunque no sea algo dogmático como los evangélicos. Siempre esas similitudes entre ese tipo de pensamientos que tienden a converger y el pensamiento mágico religioso siempre es un peligro, es reaccionario. Em, Eso es básicamente una tesis. ¿Eso cómo? El comentario es básicamente una tesis. Sí, pero el comentario es como una crítica al pensamiento místico religioso, pues, como Sí, sí, a al eso me cuidado, refiero. al cuidado con ese tipo de, más que nada, lenguaje, al uso de ese lenguaje. Em, y hasta cierto punto yo puedo entender que sí hay un problema con ese tipo de lenguaje cuando alcanza el nivel público en el campo de la política y cosas de ese tipo. Pero en el nivel privado, eh, siempre que haya consentimiento con otras personas, yo no le veo como tanta dificultad. O sea, el problema es cuando trasciende fuera de ese ámbito privado o de un grupo que ha mantenido consentimiento, eh, y quiere llevar a la esfera pública para, eh, ¿cómo se llama? Influir sobre ella, al menos sobre las instituciones, y que las instituciones hagan políticas favorables a los intereses de ese grupo. Ahí es donde cuando la cuestión se pone bastante peligrosa, pues. Sí, y que también atenta contra algo que nos vamos a utilizar este término, al menos en Occidente, nos ha costado mucho obtener, que es un Estado laico. Un Estado donde la religión no sea un aspecto obligatorio de la población y no sea, por lo tanto, también, bueno, lo que comentaste, que la religión pasa a ser un elemento de la vida privada y no un elemento de la vida pública como era antes. Ujú. Porque aunque ahorita se considera la religión como un aspecto privado de ti mismo, realmente tiene una dimensión política bastante profunda y que cuando la explotas es bastante difícil luchar contra ella. Sí, claro. Entonces sí, hay que tener un cuidado, pero yo creo que tampoco implicaría rechazar pues lo que los pensamientos y reflexiones que las personas puedan tener. Lo que pasa es que ya sabemos que gente como Milei pues no es precisamente
no va a tener precisamente consideraciones de ese tipo. Sí, el problema una vez más son las intenciones detrás de eso. Ujú. Bueno, siguiente comentario es también de ese mismo episodio del Milei Resentido, que dice Ecomaniac Oficial. Dice: luego de ver el video me da la sensación de que con espíritu se refiere a que el socialismo rompe con todos los valores morales que él considera importantes. Es decir, entiendo yo que es una crítica al socialismo desde su perspectiva moral. Si ese es el caso, pues da pereza debatir con él. Que era el uso que le daba él. Aunque como el video era cortito, no da una definición de ¿cómo se llama? De espíritu. De espíritu. Sí, creo que habíamos llegado a la conclusión de que no se refería a espíritu en sentido hegeliano, ni espíritu en un sentido religioso, sino que parecía ser algo más. Parecía, sí, creo que coincido con Ecomaniac, que se refería a espíritu en un sentido ético, moral, no sé, como una corporización, una representación de los valores éticos y morales de una sociedad. Uh-huh. Creo que Milei aparentemente se refería a eso. Sí, tiene que. Bueno, a saber, ¿no? Porque también una reflexión que llegamos es que tampoco estamos muy seguros de qué pasa en la cabeza de Milei. Y creo que algunos de los Aparentemente, videos. aparentemente nadie está muy seguro a estas alturas ya. Sí. Y creo que uno de los videos precisamente ahondaba un poco sobre eso. Uno de los últimos videos en que. No ahondaba, sino que uno de los últimos videos que han salido en internet, en las redes sociales, reflejan un poco eso. O sea, como no tener una idea clara de qué pasa por la cabeza de ese señor. Eso no es Y. la primera vez que pasa en la historia, ¿oíste? Aquí en Venezuela pasó en el 45. Era un punto importante de la historia de Venezuela en ese momento porque se venía de varios gobiernos militares fuertes y el mismo gobierno militar estaba haciendo una apertura. El gobierno era de Medina Angarita, el general Medina Angarita, y por primera vez en la historia de Venezuela le estaba dando la oportunidad a que su candidato, o sea, el que él designaba, no iba a ser un militar. Existía la tradición en Venezuela de que el presidente saliente designaba como candidato a su ministro de la defensa y ese siempre ganaba. Era como una suerte de cesarismo, literalmente. Bueno, por primera vez Medina Garita nombraba a alguien que no era militar, sino que era civil, que no venía de círculos relacionados al área castrense. Y este señor era Diógenes Escalante, le decían el hombre destinado a cambiar el país y broma y todo eso. Y todo iba muy bien, salvo porque creo que 4 meses antes de las elecciones, 4 o 5 meses antes de las elecciones, el señor sufre un brote psicótico muy fuerte y bueno, lo tienen que internar y es descalificado porque su condición de salud no le permitía asumir el candidato a la presidencia y la cosa se vio tan mal después de eso que literalmente Medina sale por un golpe de Estado. Ya. Yeah. Bueno, igual tampoco conocía el caso, pero es. Hay antecedentes. El, Puede el punto perfectamente. es que sí, que hay antecedentes de locuras así, de gente con ese tipo de cosas. Bueno, no sé, Nerón, incluso Bueno, en la pero Nerón antigüedad. sí llegó al cargo. Claro, pero este puede también llegar al cargo. Aunque con Nerón hay controversia, no se sabe si realmente era loco o si la locura que se le atribuye era aparentemente de los que escribieron su historia después que él salió. Puede que sean las dos cosas. Sí, puede ser que sea un poco las dos cosas. Bueno, el siguiente comentario viene del episodio número 8, que es el de que tuvimos con Chiniquil de cómo ser machos Okay. alfas. También de Sergio. Dice: esa mujer que sale en el TikTok del Club de los Caballeros es justamente lo inverso a un MGTOW. Que eso tiene que ver. Ese movimiento es como algo en favor de la lucha de los derechos de los hombres. Ahora no recuerdo exactamente la terminología. No había escuchado de ese, por cierto, de ese tipo de movimientos. MGTOW. O Uh-huh. W. No lo había escuchado.
Sí, es algo como con el derecho de los hombres y cosas así. Aunque no me acuerdo, para revisar porque son uno de esos grupos tipo tipo los incels. Sí, siglas en inglés, The Men Going Their Own Way. Ah, sí. Hombres que siguen su propio camino. Dice, bueno, eso es lo que dice Wikipedia. Es un grupo antifeminista formado exclusivamente por varones que ostenta como principio el separatismo del hombre de las mujeres, ya que consideran la sociedad fue corrompida por el feminismo y que las mujeres son abusivas e interesadas. Eso. Entonces, según esta, la mujer es lo inverso a eso. Pero bueno, también Sergio explica. Dice, básicamente el movimiento este es un gran sesgo de confirmación. Son personas que por alguna razón empezaron a creer que las mujeres son veneno, mientras todos los días desean tener una pareja estable. Pero alejan a la fuerza a todas las mujeres que conocen bajo el mantra de que son veneno, pero siguen pensando que encerrarse a ellos mismos en esa burbuja ideológica que creen que los salva de caer en una relación tóxica. En el momento que abren la boca estos tipos entiendes que los tóxicos están siendo ellos y que serán el veneno dentro de la relación. ¿No? No se me ocurre cómo pueden lograr llegar a tener una relación. Yo me imagino que es un poco la relación que estiman mucho de ellos es la relación de dominación, que era lo que hablábamos cuando un hombre de más de 30 años, cosas así, quiere salir con una niña de 17, 18 años, ¿no? Una cosa así. Em, que en realidad tú lo explicaste mejor, porque el problema no radica, digamos, en que alguien quiera salir con una persona menor. El problema es que lo conviertas en una constante. O sea, que sea como una constante. Vamos a decir, yo salgo con una mujer 10 años menor que yo, luego con una de mi misma edad, y luego con una que sea 10 o 5 años mayor que yo, por poner ejemplos, ¿no? He tenido tres relaciones diferentes con tres mujeres de edad diferentes. Eso no permite establecer un patrón, sino que sencillamente, pues, o al menos el único patrón sería que he salido con puras mujeres. El patrón puede estar que sin un rasgo de carácter, una condición social, algún otro marcador. Pero obviamente la edad no es no el es un marcador patrón. ni es... Exacto, no es el patrón. Pero luego está el que solamente busca jovencitas, pues. O sea, que solamente sean de su edad. Perdón, muy, muy jovencitas, como de siempre entre 18 y 25 años, una cosa así. Un señor Mr. Peanut Butter en BoJack Horseman. Sí, algo así. Que Entonces, no era una persona malintencionada, pero todas sus relaciones eran mujeres que tenían una cierta edad mental en específico, y pues después que pasaron los 30 años, que maduran o llegan a una forma de pensar diferente, propia de su edad, bueno, pues la relación deja de funcionar, se divorcian y busca a otra persona que cumplía con el mismo requisito anterior. Él no la buscaba conscientemente, se las terminaba encontrando y enamorándose de personas así. Ese sí, era su sí. patrón. Sí, bueno, ese es un poco el asunto, pero el tema es que el problema, una cosa es que un hombre tenga un patrón de ese tipo y busque gente joven, o incluso mujeres que también hacen ese tipo de cosas, que busquen siempre parejas más jóvenes. Y otra cosa es que intencionalmente estés buscando gente joven porque sabes que las puedes controlar y las puedes educar y formar para que sirvan a tus intereses. Que esas son cosas que gente de ese tipo ha dicho abiertamente en redes sociales. Entonces no es solamente el patrón de buscar mujeres más jóvenes, sino que... No, exacto. Aquí ya hay una intencionalidad. Intencionalidad de directamente, bueno, es que te voy a educar para que seas la esposa que yo quisiera. Mi esposa perfecta. Una cuestión de ese tipo, pues. Y bueno, creo que ahí radicaría el principal problema de esos movimientos, de esos grupos. Y era también lo que decía Chiniquil, así como que, bueno,
soy un macho alfa, quiero las cosas difíciles, pero por alguna razón cuando se trata de las mujeres no quiero lo más fácil posible, controlar todo. Estaba Bueno, pensando que, ojo, no es una defensa de ese tipo de sociedades, pero estaba pensando en las sociedades donde los matrimonios siempre son arreglados, como por ejemplo la India del siglo XIX, siglo XVIII y eso. Ah, cuando tú revisas, suponte, la biografía de alguien como Gandhi, em, Gandhi nunca tuvo muy buenas relaciones con su esposa, con la mujer con la que él estaba, vamos a decirlo así, que fue acordado que se casara. De hecho, a ella nunca se le permitió aprender a leer, si no me equivoco, y él tampoco parece ser que se esforzó mucho con que eso pasara, a pesar de que tuvo un peso muy importante en la broma por la defensa de los derechos civiles y eso, ¿no? Pero él comenta que su matrimonio fue acordado cuando él, que tenía como 3 o 4 años, algo así, 4, 5 años, algo así, y él llevaban varias veces a conocer a la mujer con la que se iba a casar, para que empezara a conocerla, familiarizarse con ella y broma, y decía, mira, esta señorita que está aquí, esta niña es con la quien tú te vas a casar. Y ellos lo asumían así y ya, esa va a ser su pareja, va a ser su mujer y broma, y bueno, se iban conociendo como tal, se casaron cuando tenían los 14 años, pero no hay consumación del matrimonio, ¿ok? La consumación del matrimonio no se producía hasta que primero el niño, que aunque ya está casado, tiene la obligación de conseguir los recursos económicos, conseguir la casa, conseguir el lugar, conseguir todo. Sin eso, la familia de la consorte no da la aprobación para que se haga una consumación del matrimonio, por ejemplo. Entonces, ya. hay una serie de reglas mucho más complejas en este tipo de sociedades que, bueno, no sé, cuando tú entras en detalles te das cuenta que la cosa no es tan fácil como parece. Lo que sí es cierto es que beneficia, obviamente, a hombres que ya tienen propiedad, que ya tienen dinero, que ya tienen una acumulación de capital o algo. En otras Ujú. palabras, es más fácil que en ese tipo de sociedades haya una mercantilización o una cosificación de la mujer. Sí, en Pero efecto. como lo que la gente olvida, ok, no es una cuestión de que los hombres son así, no, es una cuestión sistémica. Sí, ¿Qué es hombre que va a poder tiene, hacer eso? El que ya tiene una posición jerárquica establecida dentro de la sociedad. sí, es precisamente por ahí va el asunto, porque incluso también algunos de ellos abogan por una sociedad que vuelva como a retribuir, como no retribuir, no, restituir ese tipo de jerarquías, precisamente. Em, Porque la sociedad tal y como está configurada ahora, según ellos, pues, provoca que las mujeres solamente escojan al chat, al alfa, una cosa así. Porque todas son dominadas por la hipergamia y siempre van a buscar al hombre más fuerte o lo que sea. Entonces muchos de ellos se quedan sin pareja y eso les molesta. Entonces restituir Me como pregunto ciertas por qué se normas, quedarán sin pareja. claro, tiene que ver un poco con eso. Hay algunos que tienen, o sea, hay algunos que tienen una situación compleja porque aparte también hay una serie de, ¿cómo te diría? Em, no sé si es llamarlos estigmas o sencillamente más bien, no, estigma no sería la palabra correcta, sino como ideales de belleza que dominan a nuestra sociedad. Entonces, ciertamente hay muchos hombres y muchas mujeres también que no cumplen con esos ideales. Entonces, eso inmediatamente, y luego la misma sociedad, ya particularmente desde la época de lo que es la secundaria, el colegio, ya comienzan a tratarte en base a esos ideales. Entonces el que cumple con esos ideales ya es tratado de una forma diferente, tanto hombres como mujeres. Pero los que no cumplen con eso pueden sufrir pues precisamente por ese tipo de situaciones. Entonces ya vienen con un Sí. condicionamiento de ese tipo. Entonces se puede entender que muchos de ellos tienen unas circunstancias de esa naturaleza. Pero ¿No lo se que han pasa puesto es a que no pensar que saben. si... Sí, solamente para terminar. Lo que pasa es que luego no hay como formas, no sé, mecanismos, instituciones que se encarguen de trabajar eso para hacerles reconocer que el problema no es una cuestión
de que es que así es la sociedad natural, no sé, un condicionamiento de estos discursos genetistas y demás, naturalistas, sino que en realidad la cuestión tiene que ver sencillamente porque así la sociedad sistémicamente se ha configurado. Si yo vendo cuerpos e ideales de belleza prácticamente imposibles de alcanzar, también estoy creando consumidores que van a gastar e invertir dinero en, qué sé yo, cirugías plásticas, en maquillaje, en gimnasios y un montón de cosas más que alimentan precisamente esa industria para poder alcanzar ese ideal de belleza masculino y femenino. Pero es un poco como eso. Y es lo que también mencionabas anteriormente de que el problema es sistémico. Sí, porque lo que te iba a comentar era que quizás ellos no se han puesto a pensar de que en una sociedad, tal como ellos creen que era esta, donde eh, te intercambias las mujeres y eso, no va a seguir ganando lo que ellos llaman el chat. O sea, el que está arriba en la jerarquía, el que ya tiene acumulado una serie de posición, de riquezas y de ciertos elementos, simplemente van a variar un poquito las reglas, pero no va a mejorar tu posición. Sí, no va a mejorar demasiado. Es el error de creer que esta no es una sociedad jerárquica. Sí lo es. Es Quizás no han que no, salido del barrio. todas las sociedades son en alguna medida jerárquicas. Pero bueno, es como dices. Sí, no, Eh, la diferencia está en que en estas otras sociedades, la forma en la que tú transas es negocias con el padre y no con la hija, y aquí como es una sociedad basada en teoría, en términos de vamos a interpretar el amor como una competencia mercantil, bueno, todos participamos y vendemos, qué sé yo, nuestra imagen y ese tipo de cosas, pero sigue siendo jerárquica. claro. Bueno, siguiente comentario es de la comuna del Samán, la verdad de Armesilla, el número 10. El nombre CC-EE7635, no sé. Ok. Dice, de hecho Humboldt en su ensayo de Nueva España menta ese distanciamiento de los criollos hacia los españoles. No, pongo cita. Los criollos prefieren que se les llame americanos, y desde la paz de Versalles, y especialmente después de 1789, se les oye decir muchas veces con orgullo, yo no soy español, soy americano. Palabras que descubren los síntomas de un antiguo resentimiento. Claro, se podría alegar que no necesariamente era independentista, pero sí dejan claro que hubo un pensamiento identitario ahí. Y sí, era lo que comentábamos. Ese pensamiento Efectivamente. identitario existe incluso desde antes del siglo XVIII, ya comienza a configurarse en el siglo XVII. Pero bueno, toma otra forma en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Es que si quieres ponlo a lógica, ¿cuántas, vamos a decirlo así, oleadas de invasión o de colonización hubo en América? Creo que hubo dos oleadas, la primera hacia de toda la década de 1490 a 1516, 1520 creo, y hubo una segunda a finales de, o a comienzos de 1600, algo así, no recuerdo. El caso es que creo que hay dos oleadas documentadas de colonización. Todas ocurren casi 300 años antes de los procesos de independencia. En todo el medio no hubo nuevos asentamientos, nuevas colonizaciones, sino expansión de lo que ya estaban y viajes de intercambio, alguna que otra persona que venía nueva y se establecía y ya. Es Ujú. natural que en este periodo de 200 y pico, 300 años, que son unas, que como 6 7 generaciones, Sí, eh, me parece tiempo suficiente, más que suficiente para que se forme una identidad. Sobre todo si tenemos en cuenta que hay un océano Atlántico en el medio. claro. Específicamente un poco como por ese tipo de cosas. Porque es que además eso va a terminar pasando. O sea, es que pasa dentro de la propia España. A ver, dentro de la propia España hay sentidos de identidad diferentes. Y eso es Y eso que ellos están ahí cerquita. conectados en todo momento. No hubo el distanciamiento geográfico y temporal que hubo en América. Claro. Entonces como decir esas cosas como que bueno, no sé.
no tiene mucho, no tiene mucho sentido, pero bueno. O sea, decir como que lo que decía Hermesilla, no lo que decía el comentarista, de que todos éramos españoles y todos nos sentíamos españoles. Realmente no funcionaba tan así. Claro, pero y eso hay que pensarlo con el caso de los criollos y con algunos sectores de lo que hoy podría de repente ser considerada como la clase media o la baja burguesía, no sé cómo denominarlo. Porque lo que han sido las grandes mayorías, la clase trabajadora, pues, realmente, yo no sé el caso de Venezuela, pero para el caso de Panamá, em, como hacer encuestas y sondeos acerca de las opiniones de las personas en esa época, eso no se hacía. Eso es algo ya del siglo XX. Entonces, conocer qué pensaban la mayoría de las personas sobre los procesos que estaban aconteciendo en aquel momento es muy difícil de interpretar o de conocer o de digamos tener como una documentación clara de bueno, esto es lo que pensaba este gran y amplio sector de la población. Sí, Puede ser sobre que sí todo, había un resentimiento, que era lo que pasó en la guerra civil que tú mencionabas de Venezuela hacia las clases altas, pero decir que se sentían españoles o se sentían americanos, a saber. sí, es difícil, es difícil. Sobre todo teniendo en cuenta que eso de que hablamos de me siento español o me siento miembro del imperio, no funcionaba así realmente. O sea, no he investigado mucho el tema, pero tengo entendido que el sentimiento de hispanidad o de que yo soy español no era algo que se extendiera mucho en el siglo XVIII, por ejemplo. Eso de yo soy español no estaba presente. Ujú. El único elemento que mantenía la unidad en todo el imperio era la monarquía, era la existencia del rey. Yo me identifico como soy miembro, soy, qué sé yo, soy Súbdito. castellano, pero soy súbdito del rey de España y yo lucho por el rey, por ejemplo. Pero yo soy castellano, o yo soy andaluz, o en este caso yo soy, por ejemplo, venezolano, o soy americano, o soy un español de las Américas, o de las colonias americanas, pero yo no soy directamente español, soy súbdito de la corona española. O sea, el tema de las identidades es bastante complejo y no sé hasta qué punto haya suficiente bibliografía o suficiente material para tener una opinión fundada al respecto en ese tema. Claro, sí, y particularmente sobre ese grupo, ese amplio sector de la sociedad. A saber. A saber dónde, por cierto, no hay muchos registros. La mayor parte de los registros que se tienen no son registros acerca de qué pensaban o de qué hacían, sino registros de compra, venta de propiedades o alguien metió una denuncia a tal cosa en el juzgado porque fulanito de tal le hizo aquello, o hay un registro de bautismo, o alguien le inició un proceso de limpieza de sangre. Esos son los registros que hay. O ¿Ok? registro Registro de bautismo de brujería también hay. o registro de casos de brujería o juicios de ese tipo, o alguna que otra carta que manda alguien a la iglesia o que manda el sacerdote a tal hablando del estado de la provincia. Esos son los registros que hay, Ujú. en su mayoría. Registro suficiente para hablar de la población pensaba tal cosa, salvo por las cosas que escribió Humboldt, algunos de otro viajero, o los emisarios del arzobispo, cuando el arzobispo o el obispado le tocaba hacer, porque ellos cada 30 o 40 años más o menos, imagínate la distancia, realizaban un viaje por toda la capitanía para inspeccionar el estado de la provincia y eso levantaban un informe o hacían una serie de cartas donde explicaban cuál era la situación y cuál era el parecer de la población, como decían ellos. Esos son los únicos registros que hay y no son ni de cerca suficientes para establecer una opinión fundada. Claro. Al menos en ese sentido, sí, sí eran en cuanto a sus creencias, pues. Y bueno, siguiente comentario nos llega de Tecla independiente. Teclán Independiente. Teclán Independiente dice, lo felicito por la divulgación histórica de nuestros países. Bueno, muchas gracias, Teclán. Sin embargo, estamos persistiendo en el error mental de que Venezuela era una y España era otra. Venezuela era a España lo que la isla de Margarita es a Venezuela. No importa si los margariteños están lejos de la capital, allende en el mar,
o si se sienten menos venezolanos. De igual forma lo son. La ruptura con la corona española fue el resultado de una suma de variables en ese periodo histórico, empezando por el vacío de poder a razón de la invasión de Francia en la península, donde estaba la capital. No podemos proyectar los deseos de las élites locales en la mayoría de la población. Es conocido que el pueblo llano nunca pidió la fundación de una república. De hecho, había resentimiento social contra los mantuanos. Por eso que negros e indios lucharon en el bando realista. Tenemos que reconciliarnos con el pasado de nuestros países, escuchar la voz de los vencidos y de los vencedores por igual, porque somos el producto de esa interacción. Del resentimiento se puede justificar por las acciones que se llevaron a cabo durante la guerra civil, en efecto. Pero lo de que el pueblo no pidió la fundación de una república es lo que ya habíamos comentado anteriormente, es difícil. Bueno, al menos para el caso de Panamá yo puedo decir que otra vez no hay registros de esa naturaleza para poder establecer qué era el sentir o el pensar de esa capa de la sociedad, que es la más grande. Bueno, yo supongo que él habla, me imagino yo, del caso específico de Venezuela. Creo que a esa Sí, él habla de persona, Venezuela, pero yo menciono creo Panamá que por... yo le respondí directamente en un comentario. ¿En qué episodio es el 13? Ese es el episodio 10. El episodio 10, ok. Si no me equivoco, yo le respondí en un comentario explicando las fuentes y dónde debemos sacar el tema. Y creo que de todas maneras eso lo fuimos ahondando en los siguientes episodios, donde seguimos tratando el tema de Hermesillas. El tema... Para ver, no le respondí. ¿A quién fue que le habré respondido eso entonces? Eso fue a otro que en el episodio 13, de hecho, me parece. Pero bueno, solamente No había para... visto, no había visto ese comentario. El caso es que si Pero... alguien necesita información al respecto para el debate Ujú. acerca de la formación, de la identidad y de lo que se entiende o no por Venezuela, habíamos dado como una pequeña bibliografía, están los trabajos de Guillermo Morón acerca de la formación del territorio actual venezolano en base a la fundación de la Capitanía General de Venezuela en 1776-77, creo. Hay un trabajo de Guillermo Morón, historiador venezolano, al respecto sobre ese tema. Ahí, si alguien necesita más información acerca de cómo se llega a ese proceso de formación de identidad y de los conflictos, no empieza con la invasión de Napoleón, empieza desde antes. Tienen el trabajo de Historia de la Primera República de Venezuela de... déjame ir buscándote... Carraciolo Parra Pérez. Carraciolo Parra Pérez es uno de los mejores historiadores que tiene la historia de la historiografía en Venezuela, de los mejores que hay. Él fue, de hecho, el responsable de crear el archivo de Miranda. Recorrió durante 20, 30 años toda Europa, Estados Unidos y América, recolectando todos los archivos de la época de Miranda y todas las cartas y diarios que dejó. Él crea el archivo, lo que se conoce ahorita como el archivo Colombeya, que tiene como 60 tomos o 60 partes, muchas todavía no terminadas de editar, de las cartas, documentos, manifiestos, diarios y todo lo relacionado a Francisco de Miranda. Carraciolo Parra Pérez escribe también en base a esos documentos, en base a los documentos que él encontró en el Foreign Office en Londres, también en la Cancillería, en la Broma de Asuntos Exteriores en Estados Unidos y en España, todo lo relacionado al proceso de la Primera República y cómo fue que se terminó fundando y creando la Primera República y obviamente cómo cayó. Y Parra Pérez te relata en detalle los primeros 100, literalmente las primeras 100 páginas del libro, que son como los primeros 4 capítulos, te explican cómo es que es posible que ellos empezaran a pensar en que necesitaban una república. Y te menciona, en ese caso, lo que habíamos mencionado en el episodio, que me imagino que eso lo hablamos en el episodio 13, de que había una crisis económica producto de que España termina perdiendo buena parte de su flota y que antes de la pérdida de la flota ya tenía una serie de conflictos que habían hecho que fuera técnicamente imposible que se mantuvieran lazos comerciales y eso había desencadenado una crisis económica en las colonias. Todos esos elementos terminaron propiciando que ya las colonias aquí no se sintieran tan unidas a España. Y estrictamente hablando, creo que realmente nunca se sintieron tan unidas tampoco, porque ya tenemos el caso de 1790 y pico, 94, 95, me puedo equivocar porque no tengo los datos a la mano en este momento, de la que ya mencionamos de la conspiración de Huelva España. Que ellos ya buscaban abiertamente la formación de una república.
No caen por falta de apoyo popular precisamente, caen porque alguien los delata en un confesionario y la policía, las autoridades, la milicia los captura a todos. Pero en la conspiración de Huelva España no había mantuanos. La conspiración de Huelva España era gente de lo que hoy, actualmente, llamaríamos clase media. Ya, bueno, no agregaría más a lo que has comentado. Lo único que sí, bueno, sí agregaría, de hecho, una cosa solamente, una cuestión pequeña solamente, es que nosotros cuando nos referimos, por ejemplo, a Venezuela, es solamente para ubicarla geográficamente, o a Panamá, o sea, no porque creamos que en ese momento existía Venezuela o existía Panamá, la República de Panamá. O al menos ese es el sentido que yo creo que le hemos estado dando. Si no es así, si no se ha entendido así, creo que Es correcto. lo Estamos hablando rectificamos. estamos hablando del, ¿cómo se llama? De las sociedades que estaban en ese momento allí, no del territorio del Estado actual. En todo caso, estoy de acuerdo con lo que comenta la persona que dice de que no podemos proyectar los deseos de las élites locales en la mayoría de la población. Estamos de acuerdo, En eso sí. porque, una vez más, la característica de la guerra de independencia en Venezuela fue que durante mucho tiempo, en la mayor parte de la guerra, la población se opuso a la clase de los mantuanos y fue una guerra civil muy sangrienta por este motivo, porque terminó degenerando en una guerra, lo que se conocía como una guerra de colores, un conflicto étnico-racial. Mm. Sí, bueno, entonces en ese sentido no se puede decir pues que, que hubo apoyo de parte de las clases populares, pero eso es por el resentimiento que en efecto sí mantenían hacia esos sectores. Es correcto. Pero la cuestión de saber qué era lo que querían, qué tipo de modelo de gobierno querían, o si estaban de acuerdo con separarse o no, bueno, esa parte sí no creo que haya suficiente evidencia para establecer ese tipo de cosas. Sabemos que en todo caso las clases populares generalmente han mantenido resentimiento hacia las clases dominantes. Eso no es solamente parte de la historia de América Latina, sino también es parte incluso de la propia Europa, porque algunos de los movimientos protestantes precisamente eran ejércitos informales formados contra el dominio existente en aquel momento por campesinos. Pero bueno, es lo que ya hemos comentado en todo caso. Dice, en el episodio también, el mismo episodio del 10, Andrés X20 nos dice: España no fue un imperio colonial para empezar. Bueno, eso es debatible, porque sí, en efecto, sí lo fue. Lo que pasa es que si tú tienes en mente un tipo de colonialismo en específico, evidentemente España no cumple con ese tipo de colonialismo. Es el colonialismo británico, el colonialismo ese en inglés. Ahora no recuerdo el nombre en español, pero en inglés es settler colonialism, que es básicamente la llegada de personas, pues colonos, a un territorio con la intención de controlar esos territorios y expulsando a las poblaciones autóctonas, incluso con la intención de acabar con todas las poblaciones autóctonas para poder limpiar y barrer con ellas y controlar esos territorios. De hecho, un buen ejemplo de ese tipo de colonialismo en la actualidad es Israel. Es correcto. Entonces ese es un tipo de colonialismo y ese es uno de los colonialismos más conocidos, pero el colonialismo ibérico también es otra forma de colonialismo, en donde ciertamente se otorga cierto tipo de independencia. Creo que es un poco parecido al modelo romano, en el sentido que se le otorga como cierta independencia a las provincias por el tema esto de los virreinatos. Pero sigue siendo todos dependientes y súbditos de la corona. En última instancia siguen siendo súbditos de la metrópoli. Y los principales puestos
durante mucho tiempo de gobierno eran controlados por peninsulares, ¿no? Españoles peninsulares. Entonces, ciertamente se le otorgaba ciertos, vamos a decir, entre comillas, derechos a los distintos sectores, a las distintas capas de la sociedad existente en el territorio latinoamericano, pero seguían en todo caso a merced de la metrópoli y de los designios y de las políticas y de todo lo demás que se toman en consideración allí. Entonces hay que pensar más bien que el colonialismo tiene diferentes formas, no solamente una, no solamente la que aplicaron los británicos, sino que tiene otra forma. De hecho ya se puede hablar de, y eso lo vamos a hablar en otro episodio cuando hablemos de la minería, de un colonialismo corporativo, en donde ya no es un estado el que llega e impone un reinado, una monarquía o un grupo de colonos, sino que es directamente una empresa privada que agarra y toma un territorio, ¿no? Compra a la clase política y toma un territorio y lo usa para lo que le da la gana. Es correcto. No por eso deja de ser, como estás diciendo, deja de ser colonialismo. Porque sí, o sea, vamos, como dices tú, ¿cómo hago yo para comparar? Y los dos eran colonias, el colonialismo inglés que mencionaste, con el colonialismo que hace, por ejemplo, que hizo, por ejemplo, Leopoldo en lo que era el Congo belga. Uh-huh. Sí, eso es otro tipo de colonialismo. No Quizás, tiene nada que ver aparentemente. porque eso era directamente una ¿cómo se llama? Una empresa privada, casi. Sí, era como una suerte de empresa privada, aunque no hubo negociación con las autoridades locales y tampoco era tan privada así porque era una administración directa del rey Leopoldo. Era una cosa rara, era, como dice todo el mundo, era un protectorado, era el patio del rey, Sí, en aunque él nunca efecto. fue para allá. Bueno, la siguiente, solamente van a ser 10 comentarios, así que ya nos faltan 2. El siguiente comentario es de Valentino A1001, que nos pregunta, ¿cuándo vas a refutar que los nazis eran socialistas? Bueno, ahí Pacheco, ese es en el episodio 11, el primero que tuvimos con la paradoja liberal, con Pacheco, sobre Israel, Milei y el capitalismo. Pero claro que los nazis eran socialistas, lo dice el nombre. Allí Pacheco le contesta que de hecho él tiene un pequeño video cortito donde él habla de ese tema. Yo también tengo otro video donde le contesto a Libertad y lo que surja, aunque ese video yo lo haría diferente en la actualidad, sobre la equiparación que hace entre el fascismo de Mussolini y el socialismo, pues en general lo que entienden ellos por socialismo. Tomando un documento de la década de los 40 cuando Italia ya estaba prácticamente derrotada. Que no tenía mucho sentido lo que hace pues en ese momento. Pero sí, bueno, un video directamente a refutar. Lo que pasa es que habría que refutar muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de la economía, si era la economía el mismo modelo económico. Yo lo poco que sé es que ellos utilizaban un modelo corporativista que no era que renegaba del capitalismo, sino que aplicaba una versión distinta de capitalismo, si se puede decir. Una cosa que me pasa a mí con ese tipo de argumentos es que uno cae en el principio de que uno tiene que ¿cómo se llama? Explicar y desarrollar una y otra vez siempre, porque o se les olvida o no lo quieren ver o no están de acuerdo con ese punto, es capitalismo y libre mercado no son una identidad. No. Existían sociedades de libre mercado que no eran, o que no que eran de libre mercado, sociedades donde había libre mercado por momentos y que no eran precisamente capitalistas. Había muchos espacios, por ejemplo, dentro de la Europa medieval, en donde por momentos el mercado era relativamente libre. Por ejemplo, bueno, no sé, quizás me puedo equivocar, ¿no? Habría que entrar en detalles, pero puede ser el caso del comercio que se establecía en el Mediterráneo entre Venecia, el Imperio Otomano cuando estaba allí, perdón, o sea, los turcomanos que estaban allí, las sociedades árabes,
o sociedades que no eran, ¿cómo se llama? Que no eran de libre mercado, pero eran sin duda alguna capitalistas. Por ejemplo, Keynes de alguna manera no iba a tolerar un libre mercado absoluto. Necesitabas un control o una regulación del mercado. Y muchos de los aspectos que se dieron en Europa era, a pesar de que Europa era capitalista, era una regulación fuerte del mercado y se sigue dando. Sí. No es que un control absoluto y total del Estado, pero hay regulaciones importantes. De la misma manera que las supuestas sociedades de libre mercado no son totalmente libres. Siempre hay un mínimo de control del mercado. Por ejemplo, Canadá es, por supuesto, abiertamente libre mercado, pero Canadá no te permite un libre mercado, por ejemplo, de medicamentos. Hay una serie de controles y regulaciones sobre el medicamento. Lo mismo pasa en Inglaterra. Y nadie me va a venir a mí a decir que Inglaterra o Canadá no son capitalistas. En efecto. Entonces, eso hay que tomarlo con muchas pinzas. Entonces, que los nazis eran, que el sistema nazi no era capitalista porque establecían una fuerte regulación del Estado. Ya va, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra realmente. La libre circulación de mercancías o el libre mercado no es la única forma en la que una sociedad capitalista puede desarrollarse. No, y es que ese es el problema, pues como ellos identifican capitalismo solo con el modelo que ellos consideran auténticamente capitalista, entonces evidentemente solamente va a poder cumplir con ese requisito lo que ellos digan que es capitalismo. Pero bueno, no es el caso. Yo te diría que, mira, me voy a poner de su lado y voy a decir que nunca han existido sociedades de libre mercado absoluto. No puedo porque ahí está Somalia, ahí está la República Democrática del Congo, donde no hay absolutamente nada, ni un mínimo de regulación. En efecto, sí. que igual a ellos no les gusta mucho que utilicen esos ejemplos. Porque dicen que eso no es verdadero capitalismo y no sé qué. Qué conveniente, ¿no? Claro. El capitalismo solamente es el que sale bien dentro de sus argumentos. Y bueno, pero bueno, sobre el respecto a eso, yo de momento no tengo un video preparado sobre ese tema. Lo más cercano es vinculado a un guión que estoy escribiendo desde hace un buen rato sobre el tratamiento que recibían las mujeres en las sociedades fascistas y en las sociedades socialistas. Bueno, comparar Alemania nazi, la Italia fascista, la España franquista con la Unión Soviética, la China de Mao y Cuba. Esa es como la comparativa que quiero hacer. Pero más allá de eso, pues no mucho. Bueno, y fíjate que me imagino que es uno de los problemas que uno tiene, por ejemplo, en tu caso, cuando vas a realizar el artículo es, ok, ¿a qué llamas tú fascismo? ¿O a qué llamas tú un estado fascista? ¿Cómo lo caracterizas? Ya, por ahí se vuelve complicado. Uh-huh. En efecto, se vuelve complicado. Porque es que no es fácil como determinar eso. Cuando tú tienes una definición distinta de esos conceptos. Pero bueno, no sabría. Ese es como el... O sea, para clarificarme un poco, porque el problema siempre... Yo lo remito siempre a una cuestión de naturaleza conceptual, al menos para mí, pues. O sea, si los conceptos no están claros, los nazis van a ser socialistas para el que ya tiene una conceptualización particular sobre lo que es socialismo y capitalismo. Pero es lo que ya hemos discutido en todo caso. Y bueno, el último comentario del episodio número 13 de La Verdad de Hermesilla sobre Bolívar, que es la segunda parte de nuestro video sobre Hermesilla, dice: las generaciones más jóvenes vienen cometiendo problemas graves de análisis y lectura de la realidad,
Se separan del aprendizaje acumulado e intentan crear en el aire su autopercepción. Intentan poner las piezas del rompecabezas a las trompadas. Por ejemplo, hablan de Venezuela como si en ese momento histórico existiera. Que bueno, es lo que ya habíamos dicho, no, cuando nos referimos a Venezuela es sencillamente para ubicarla espacio-temporalmente. O sea, no espacio-temporalmente, sino para que la gente pueda ubicarse. En ese territorio que hoy se llama Venezuela estaban pasando esas cosas hace unos 200 años atrás. No, y que si vamos a ubicarnos históricamente, ya en ese momento, en ese preciso momento, también se llamaba Venezuela. Una vez más, está el trabajo de Guillermo Morón, donde se establece ya que las fronteras de la Capitanía General de Venezuela estaban determinadas en 1776-77, me disculparán la inexactitud de una fecha, y históricamente cuando se funda la República de Venezuela, 40 años más tarde, ellos reclaman las fronteras de la Capitanía General de Venezuela, no se adjudicaron nada más y nada menos. Uh-huh. Entonces, en otras palabras, históricamente hablando, la idea de lo que se conoce como Venezuela y de la República está determinada por la fundación de la Capitanía General de Venezuela 40 años antes, y podemos perfectamente estar de acuerdo en que lo que llamamos Venezuela territorialmente y jurídicamente ya estaba determinado en ese momento. Si no están de acuerdo con el enunciado, bueno, desarrollen, expandan, pues yo simplemente repito, traigo a colación lo que dijo Guillermo Morón porque me parece que fue un buen argumento y estoy de acuerdo con él. Claro, y en todo caso, determinado la Venezuela, un tipo de Venezuela también, porque podemos pensar que la Venezuela de la época de Chávez es una Venezuela diferente a la Venezuela de la década de los 70-80. Es correcto. Y asimismo también Panamá tuvo un periodo dominado por los militares, un breve periodo de tiempo, luego otro periodo de tiempo donde llega la figura de Omar Torrijos y luego ya la dictadura de Noriega, y también otros periodos que anteceden a la llegada de los militares. Todos son configuraciones del país diferentes a las que tenemos en la actualidad. O sea que tampoco se puede hablar netamente de una entidad política, social, cultural que se ha mantenido idéntica a través del tiempo. Pero bueno, y eso ya sería entrar mucho más en detalle. Pero sí, es como tú dices. Pero igual, en todo caso, cuando nos referimos pues a Venezuela, incluso en épocas pasadas, antes del siglo XIX, estamos tratando de ubicar, en todo caso, de ubicar al que nos escucha en ese lugar. Pues está ocurriendo en lo que hoy llamamos Venezuela, en el territorio de lo que hoy llamamos Venezuela. Bueno, ese ha sido el comentario de los comentarios. Otra vez soy redundante. En el futuro haremos algún otro episodio más sobre esto. Comentando. Si alguien tiene alguna duda, algo que comentar o no está de acuerdo con nosotros, pueden dejarlo en los comentarios. Ya saben que eventualmente podemos terminar respondiéndolos. Sí. Así que, bueno, eso sería todo por ahora. No sé ni cuánto hemos durado en hacer este episodio. Creo que no sé tampoco. Creo como que una hora y media. Sí, 1 hora y media. Creo que esto un episodio le cabe. Así que, bueno, eso es todo por ahora. Entonces nos vemos hasta la próxima. Chao. Hasta luego.